amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es miércoles, ya estamos a 17 del mes de agosto del año 2022. Muchas cosas interesantes vamos a compartir con todos ustedes en este Turno Libre del día de hoy. Bueno, hay que hablar entonces de el día de ayer de la restauración, de el lunes que pasamos todo el día con el asunto del centenario de la, bueno, de la coronación de la Virgen de la Altagracia, la madre de, bueno, de todo lo que tiene que ver con este país, la madre espiritual, ¿verdad? Así es que le llamamos. Tenemos que hablar hoy entonces del discurso de ayer de el presidente Luis Abinader, todas las actividades que estuvo realizando aquí en esta ciudad de Santiago, y entonces todas esas actividades concluyó anoche después de un fuerte aguacero y de muchas inundaciones. Entonces hablamos de lo que fue el discurso que tuvo que ser trasladado de la escalinata de aquí, el monumento a los héroes de la restauración. Ayer era el día de la restauración, el 159 aniversario de la restauración de la República. Y entonces fue trasladado al Gran Teatro del Cibao. De ahí entonces se hizo el discurso. Dicen que unos minutos después, por el asunto del cambio y todas esas cosas que hubo que hacer para poder, por el asunto de las fuertes lluvias que cayeron sobre todo en esta ciudad de Santiago. También hay que hablar de que, bueno, una onda tropical, una vaguada, está rondando en el país, que hay varias provincias en alerta amarilla y verde, en la cual está la ciudad de Santiago. Bueno, vamos a ver entonces qué habló ayer el presidente Luis Abinader Corona. Hizo un recuento de todo lo que había hecho, aunque no era, como dicen, la rendición de cuentas, pero sí, en el discurso de ayer hubo se habló mucho entonces de todo lo que ha hecho el gobierno y lo que ha pasado a raíz de lo que fue entonces la pandemia, y también luego después lo que ha sido y sigue impactando en la economía y en todo lo que tiene que ver en la República Dominicana con la guerra de Ucrania. Esta guerra en Ucrania que ha generado entonces también muchas dificultades en todos estos países del hemisferio y del mundo. Entonces es por eso que también Luis Abinader le tocó hacer esos recuentos. Estuvo también haciendo algunas cosas, entre esas cosas que estuvo haciendo Luis Abinader. Entonces vemos que está realmente una situación de que, bueno, está en la comparación. Lo que se dice es que este fue un discurso fundamentalmente político, posicionándose ya como candidato, porque ya vemos entonces que se están realizando encuestas en el país, y esa realización de encuestas entonces fue de las cosas que hubo que ver entonces en esa situación. La situación entonces de que hubo que decir, que hacer todo ese recuento de lo que ha sido el manejo de lo que fue el manejo de la pandemia en el área de la salud, todo ese asunto de las vacunas, la situación en que se tuvo que envolver el país, después de muchos países cerrados, aquí entonces con un turismo muy mermado, prácticamente paralizado todo. Luego entonces hay que decir que hubo entonces que buscar la vacunación a todo, como fue ese lugar. Eso ahí estuvo Luis planteando, buscar el asunto de la vacunación, y después de la vacunación entonces
la reactivación de la economía, abrir el país, abrir el turismo, abrir entonces los incentivos. Habló también entonces de asunto de ese pago de los incentivos a diferentes áreas, sobre todo en el asunto de todos los recursos que hubo que buscar para luego entonces frenar la inflación, cómo frenar la inflación, cómo despegar en el país y entonces bregar entonces después con el asunto de la guerra de Ucrania, bregar entonces con el asunto de la inflación, luego entonces cómo buscar la manera de subsidiar algunos elementos fundamentales, sobre todo el petróleo que había alcanzado grandes. Entonces ahí estuvo el discurso de Luis Abinader planteando ese tipo de situaciones que en el mundo se veían y entonces tenía que ver cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Enfrentar un Estado, un gobierno en esa situación ha sido el gran logro de Luis Abinader y entonces por ahí ha estado él planteando. Porque hay muchos que plantean que hoy las cosas, entonces ahí tuvo la comparación de las construcciones que se hicieron en el pasado, que hoy se están planteando que hay que hacerla de nuevo. Por ejemplo, elevar el asunto de la energía, la generación de energía, de manera que en el año pasado se invirtieron 3.000 millones, en este con 1.000 y pico de millones, entonces esa es una de las cosas que habla Luis, el asunto de la construcción del metro, que antes se hizo y se gastó, y ahora están planteadas construcciones de metros, y entonces ahora con un presupuesto menor, y ahí estuvo Luis Abinader, dice que el asunto del manejo con la seriedad que se maneja todas estas situaciones y en ese orden se sigue valorando la situación. Bueno, vamos a ver entonces algunas informaciones en ese sentido, vamos a ver lo que dice Eduardo Estrella con respecto a esto, a unir los esfuerzos. Ya decimos que también en el Congreso Nacional se mantienen los bufetes directivos, van a durar por un año más y vamos a ver entonces lo que nos dice Eduardo Estrella en ese sentido. Quiero agradecerle primero a Dios, a mis compañeros, colegas del Senado de la República por este voto de confianza, a la alta dirección del PRM y su comisión ejecutiva por su apoyo, al bloque del PRM por proponerme y a los otros bloques partidarios aquí representados también votar a unanimidad para que este bufete directivo, en el cual yo encabezo, pero creo que hablo en nombre de todos mis compañeras y compañeros, nos sentimos dignamente agradecidos del voto y la confianza que ustedes nos dan. Yo creo que este año por delante tenemos más retos que cumplir, más expectativas, más experiencia y debe ser un año mucho más productivo y más provechoso. Creo que el año que he pasado tuvimos bastantes logros como Senado de la República, pero de seguro que este año habrá más logros por el bien del país, por el bien de los partidos que representamos, por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas que nos dieron su confianza con su voto a cada uno de los que estamos aquí presentes en este Senado de la República. Así que todos trabajando de la mano, cada quien jugando su rol, tanto partidos de gobierno como oposición, que eso corresponde dentro del ámbito del respeto, de la pluralidad que hay que tener y que hay que respetar y que tenemos que seguir compartiendo, porque sobre todo somos compañeros, que hemos pasado 2 años juntos y que tenemos que pasar 2 años más, con la gracia de Dios, todos como hermanos y hermanas. Entonces debemos trabajar todos de la mano, pero también no quiero terminar sin agradecer todo el trabajo de los funcionarios, del personal de la institución,
que ha dado su colaboración a todos nosotros en las diferentes comisiones, como a los amigos y a los hermanos de la prensa que nos dan seguimiento, que nos hacen sus críticas, que son, lógicamente, críticas que siempre entiendo que es de buena fe y que todos también nos sirven para encauzar nuestro camino, enmendar nuestro comportamiento y también como vía de comunicación hacia el pueblo dominicano. Yo creo que con este inicio de esta nueva legislatura tenemos que trabajar todos, repito, mancomunados de la mano para que saquemos esos proyectos que algunos de ustedes mencionaron, que tanto espera, quiere y demanda la población dominicana, y seguir cumpliendo con nuestro rol de legislar, de supervisar y de representar, que nos toca, y cada día ser un Senado de la República más abierto y más cercano al pueblo dominicano. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Entonces pasamos a nombrar la comisión para depositar una ofrenda floral en nombre del Senado. Vamos a ver ahora lo que dicen otros senadores. Estuvo el senador Pedro Catrén, que es de su área de Samaná. Vamos a escuchar a Pedro Catrén. Luis Abinader, todo el mundo sabe que tenemos una inflación, los productos básicos, por ejemplo, el sorgo, la uria, que son productos que inciden en alimentos importantes como el pollo, el cerdo, están incrementados por la guerra de Ucrania de manera considerable, pero el presidente de la República tiene una gestión exitosa a través de la producción agrícola y agropecuaria, y aquí no hay desabastecimiento de alimentos, hay un exceso incluso de víveres, de pollo, de cerdo en el país, de modo que si bien es cierto que el precio del cerdo, la carne de cerdo y los pollos ha subido, no hay desabastecimiento, y ya el barril de petróleo ha comenzado a bajar, y yo creo que el tema de la guerra de Ucrania tiene que despejarse en los próximos meses, que vamos a terminar teniendo una gestión muy exitosa del presidente Luis Abinader. La oposición tiene que hacer su papel, la oposición que no se opone no es oposición, pero la mayoría de las cosas que dice la oposición no tienen ningún tipo de fundamento. Vamos a ver ahora a Rogelio Henao. Habla de asunto de nuevo código. ¿Qué vamos a ver qué es lo que nos dice Rogelio Henao sobre el inicio de esta nueva legislatura? Vamos a ver. Toda esta nueva legislatura, a lo que hemos leído, pocos cambios, todas las bufetes serán los mismos, aparentemente. Mira, nosotros más que en lo que se refiere a los bufetes, que se impondrá el designio de la mayoría y parece que no habrá ningún cambio. Lo que queremos es, en la víspera anterior a la apertura, establecer lo que es nuestra prioridad como partido, en lo que debe ser la agenda, en que deben concentrar los esfuerzos ambos alas del Congreso. Entendemos que es el momento de tener un nuevo código penal en la República Dominicana. No se puede proponer más, que debe salir en los primeros días de esta legislatura. Ya se ha consensuado prácticamente el 99% del texto de esta pieza, y es la pieza más trascendente para el combate de la criminalidad, la delincuencia, para devolver la seguridad ciudadana a los dominicanos. Establece 77 nuevos tipos penales, amplía la pena, establece el cúmulo de pena, el castigo a la reincidencia, y las contradicciones son demasiado leves, ya no hay contradicción prácticamente en un solo artículo de forma, sin contradicciones en el fondo. Debe aprobarse. La ley de ordenamiento territorial es otra ley fundamental para, en el punto que está la República Dominicana, un país densamente poblado, ordenar el crecimiento futuro, inmediato de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras capitales provinciales, priorizando el uso de los suelos. Igualmente, no tendremos ninguna otra oportunidad antes de los procesos electorales de febrero y mayo del 2024 que esta hora, para lograr consenso en las propuestas de modificaciones al régimen electoral, o sea, a la 3318 presentada por la Junta y a la 1519, para hacer más justo,
más equitativo el sistema democrático dominicano. Yo pienso que en esas tres iniciativas, en el Código Penal, en la Ley de Ordenamiento Territorial y en la transformación del régimen electoral con las modificaciones presentadas por la Junta del Congreso, debe enfocarse el trabajo legislativo a partir del próximo 16 de agosto. Tuvimos una información en las redes sobre las decisiones que está tomando el Partido Reformista. Quisiéramos saber si usted podía confirmarlo o no sobre esto que salió. No, nosotros estamos concentrados en el 6º Congreso Joaquín Balaguer, en eso. Ahora, la política de alianza vendrán en la proximería del proceso electoral, o sea, cuando se acerque más el proceso electoral, sí, ahí se definirá la política de alianza del partido. Ahí estuvo Rogelio Genao. Vamos a ver lo que opina ahora este senador sobre el asunto de la nueva legislatura, el próximo corte martes. Por la carretera Santiago-Navarrete, y que fue mentira lo que se anunció del estudio de cine en Puerto Plata, donde se trajo a Vin Diesel. Así como en Santiago, en todas las provincias del país se han hecho anuncios. Él hará el mea culpa y a partir de mañana iniciará de nuevo una gira por todas las provincias, hacer lo que ha hecho hasta ahora, anunciar. En consecuencia, es muy poco lo que tenemos que celebrar a 2 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y mucho que lamentarnos, porque cientos de madres han perdido sus hijos por el auge de la violencia y la delincuencia en la República Dominicana. Es muy poco, es mucho lo que hay que lamentarse, porque hoy estamos pagando 40 pesos más por el pollo, por la libra de pollo. Estamos pagando 53 pesos más por la libra de carne de res. Estamos pagando 48 pesos más por el maíz, por la libra de maíz. Entonces, en sentido general, es mucho lo que hay que lamentarse de haber tenido en el gobierno al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader, y muy pocas cosas que celebrar, porque cuando nos ponemos a pensar qué podemos celebrar, lo único que podemos decir es que celebramos el que hay una estabilidad macroeconómica sobre la base de más de 17.000 millones que fueron sacados de las cuentas de los humildes trabajadores que cotizan para las AFP. Y también podemos celebrar que lo único que está bien es cuando Gloria Ceballos anuncia lo que tiene que ver con el estado del tiempo, meteorología y el Banco Central. Son los 2 únicos puntos luminosos que tiene el gobierno del cambio. Muchísimas gracias. ¿Hay leyes pendientes para esta nueva legislatura? Ya veíamos aquí lo que dice Iván Lorenzo sobre los 2 años de gobierno de Luis Abinader y cómo se ha manejado en el Congreso. Vamos a ver ahora a Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, el hijo de Leonel, el candidato que dice que está arriba en las encuestas. Vamos a ver a Omar Fernández. Sí, bueno, estamos a la expectativa respecto al discurso que va a pronunciar el presidente de la República hoy 16 de agosto en Santiago de los Caballeros. Evidentemente tendremos que esperar a ver lo que dice, pero se ha adelantado que hablará con cifras, con números. Eso evidentemente nos pone a la expectativa porque esperamos que esos números vayan de la mano con lo que siente el pueblo dominicano en este momento. El alto costo de la vida, lo caro que están los alimentos, pero por igual el tema de la delincuencia, la falta de empleo. Creo que son temas que son preguntas que merecen respuestas y ahora el presidente lo puede abordar esta noche. ¿Y la valoración de estos 2 años? Bueno, ha sido una gestión o una valoración que le puedo dar a estos 2 años, ni fu ni fa. Creo que no ha habido gran cosa y creo que los próximos 2 años el pueblo dominicano se merece más resultados, menos primeros picazos y sobre todo que pueda entregar más este gobierno al pueblo dominicano. Las próximas leyes que quedan pendientes en el Congreso Nacional que deberían ser prioridad en esta nueva legislatura. Sí, pienso que los proyectos del Código Penal es una deuda que tenemos con la República Dominicana y estoy seguro de que la Cámara de Diputados podrá entregarle eso de manera oportuna en esta legislatura. Por igual el Código Civil, pero también una nueva ley de seguridad social, ley de fideicomisos públicos y también estamos expectantes con los préstamos que están en agenda. Ahí también estaremos echando el combate con los préstamos que entendamos que no sean prioritarios en este momento. Muchas gracias. Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, joven diputado, que bueno, mucha gente se pregunta, ¿cómo llegó a ser diputado? ¿Cuántos años tienes haciendo política? ¿Y cuánto hay en el país que tienen 40, 50 años de política y no han podido ser diputados? Pero bueno, vamos a ver. El doctor Severino hace un análisis de lo que tiene que ver con los 2 años de gestión
del gobierno de Luis Abinader y el PRM. Vamos a ver al doctor Fulgencio Severino. Calificamos los 2 años del actual gobierno de engaño, mentiras y aumento de la pobreza, las privatizaciones y de hacer más rico a los ricos. Esa ha sido la característica fundamental del gobierno en estos 2 años. Hay que destacar el deterioro de los servicios públicos, fundamentalmente lo de salud, educación, energía eléctrica, y este deterioro es producto de la incapacidad del gobierno. Es notoria esta incapacidad en la mayoría de los servicios que se buscan en las instituciones públicas. Persiste la corrupción y naturalmente un elemento muy importante para este deterioro es la política de privatización, que es la principal línea de trabajo del actual gobierno. Es decir, el gobierno todo lo ve como una alianza público-privada mediante la cual transfiere recursos públicos al sector privado, hace más rico a estos sectores, encarece los servicios y naturalmente la población se empobrece. De estos servicios, de lo más afectado en estos 2 años son los servicios públicos de salud. Aquí se puede señalar que si uno excluye los gastos en vacunas, prácticamente la inversión en mejorar los servicios de salud es cero. Aquí los hospitales que estaban en reparación continúan en reparación. Si bien es cierto que por presiones tanto del colegio como de la comunidad, parcialmente se abrieron las consultas en el Luis Eduardo Aybar y en el Hospital Padre Villini, aún estos hospitales permanecen cerrados. Y ustedes saben cuál es la principal razón: la decisión del gobierno de quererlo privatizar a través de los famosos voluntariados y, en segundo lugar, no querer invertir en estos servicios. Es decir, esta combinación de privatizar todo y de no invertir lo suficiente a menos que se privatice, porque una de las características de estas privatizaciones es transferir recursos del presupuesto a este sector empresarial. Entonces, los hospitales públicos hoy hay una carencia de materiales, de insumos, medicamentos, lo que llamamos material gastable, que es espantosa. Es decir, hemos tenido que hacer movilizaciones como la gran marcha que hizo el Colegio Médico. En asamblea se ha notado que todos los hospitales están en un marcado deterioro en disponer de estos insumos para dar una buena atención, a lo cual hay que agregarle que en términos de tecnología, es decir, de equipos médicos, prácticamente el gobierno en estos 2 años ha sido totalmente nulo. Otro elemento que hay que resaltar de la incapacidad del gobierno para responder a la propia promesa es el tema de la energía eléctrica. Hoy estamos en uno de los peores momentos de estos servicios. Una tanda de apagones en todo el territorio nacional que afecta casi a todo el mundo. Y esto se acompaña de un encarecimiento de la tarifa, que aunque dicen que por el tema de los costos de los combustibles, todos nosotros sabemos que es producto de las privatizaciones que empezaron con el PLD y Leonel Fernández y con este gobierno ha continuado. Es decir, todos conocemos las pretensiones de privatizar a Punta Catalina, que se echó hacia atrás producto de la fuerte resistencia de la población y de las organizaciones, pero ahí colocaron a un representante del empresariado, porque hoy el gobierno, más que un gobierno de políticos y de personas preocupados por el bienestar de la población, lo que estamos es frente a un gobierno preocupado porque
la función pública la desempeñen empresarios con conflicto de intereses y naturalmente de personas que gobiernan o ejecutan políticas para beneficiar a su sector o a sus empresas, como se ha demostrado con la renuncia del ministro de la presidencia de este gobierno. Otro elemento que nosotros queremos resaltar dentro de las mentiras y la falta de promesas son las visitas que hace el gobierno frecuentemente a todas las provincias. En toda ella ha hecho una gran cantidad de promesas, como si tuvieran campañas. Y sin embargo, la población tiene que movilizarse para exigir que todas estas demandas ya convertidas en promesas del gobierno se ejecuten. Es el ejemplo de la huelga que se han hecho en el Cibao, es el ejemplo de la movilización de Ocoa recientemente, y así se hacen movilizaciones en muchísimas partes del país. Bueno, cuando uno evalúa el gobierno, uno de los principales hierros de este gobierno es la falta de oportunidad especialmente para la juventud. Hay que entender que aquí el 50% de la población dominicana tiene 40 años o menos. Y esta es la población que requiere más oportunidades, porque requiere estudiar, y en las condiciones que viven los hogares, pues muchos de estos jóvenes, aunque quieren, no pueden hacerlo, viven a distancia muy retirada de donde están los centros universitarios. No hay becas para estos jóvenes cuando debería becarse, estos jóvenes que quieren progresar. En fin, se puede decir que este es un gobierno que ha negado todas las oportunidades que requiere esa juventud para echar hacia adelante, para estudiar, para trabajar. Y esto indiscutiblemente que se convierte en una de las principales tareas que tiene la República Dominicana. En lo que tiene que ver con la política económica del gobierno, pues se ha caracterizado fundamentalmente por las privatizaciones. El crecimiento económico se fundamenta en estos dos aspectos, en dar recursos al sector privado para que se haga más rico, y adicional a esto en coger prestado. En estos 2 años se han tomado más de 12,000 millones de dólares prestados, y estos recursos han estado orientados fundamentalmente para que los ricos sean más ricos. Bajo esta premisa, lo que hemos tenido es un incremento adicional dentro de esta política económica del costo de la vida. Un incremento que el gobierno ha mostrado incapacidad para enfrentar. Y buscan argumentos de que son producto de la situación internacional. No, es una incapacidad del gobierno para poderlo enfrentar, porque hay otros países que no viven esta ola inflacionaria que afecta a la economía y que hace que el dinero prácticamente se ha devaluado por la inflación. Los salarios alcanzan solo para comprar algunos productos, y el gobierno, que utiliza todos estos mecanismos de inflación, entrega de recursos al sector privado, privatización para hacer más rico a los ricos, se destapa queriendo decir que como mecanismo de compensación le va a dar 1,500 pesos a las familias más empobrecidas, con lo cual reconoce que su política ha empobrecido a la población, pero trata de utilizar estas migajas como si esa migaja fuera suficiente para poder enfrentar el desempleo y la ola inflacionaria que hoy afecta a la economía dominicana. De tal manera que donde el gobierno se gana un cero es en la economía, porque si bien es cierto que se aplauden por el crecimiento económico, pero ¿cuál es la base de este crecimiento? Es inflación, es privatizaciones, pero a la vez es empobrecimiento de la población. Y la política debe servir al bienestar de la población, y esto es lo que el gobierno no hace, no entiende, porque su naturaleza como gobierno oligarca es servir a los intereses de esos grupos privilegiados.
Nosotros queremos concluir en que un aspecto con lo que el gobierno se había comprometido y que también ha fracasado, ha fallado, ha mentido, es el tema de la corrupción. Es decir, desde muy temprano se vinculó con funcionarios que ya estaban comprometidos con la corrupción anterior. Algunos de ellos han tenido que renunciar, ni siquiera tomó la decisión de apartarlo del gobierno, y otros del actual gobierno lo que ha hecho es que lo han cambiado de posición. O sea, funcionarios que han sido etiquetados de estar vinculados con actos de corrupción, lo cambian de posición y lo mandan a otra, y naturalmente persisten personas en el gobierno vinculados con la política pública que están etiquetados o que están vinculados con actos de corrupción de la gestión corrupta del PLD y del presidente Danilo Medina. Ahí veíamos al doctor Florencio Severino, un análisis bastante profundo sobre la política que ha aplicado el gobierno de Luis Abinader y el PRM durante estos 2 años. El doctor Florencio Severino es candidato presidencial del movimiento Patria para Todos y Todas y es el presidente de ese partido político. Vamos a ver ahora al doctor Zenén Cava y el Colegio Médico Dominicano, que dicen que no llenó las expectativas en el área de la salud el discurso pronunciado por Luis Rodolfo Abinader. Vamos a ver a Zenén Cava. El del gobierno ha sido, con la pandemia del COVID, las compras de la vacuna, gastó cerca de 27 mil millones de pesos, pero después de eso, en términos de salud, en términos de atención primaria, en términos hospitalarios, el AIBAR sigue medio cerrado, todavía sin servicios materno-infantiles. El Padre Villini, a pesar de que se inauguró el día 4 de este mes, sigue cerrado, y el voluntariado que se prometió iba a ser juramentado, el nuevo voluntariado con comunitarios, todavía no ha pasado de ser una promesa. El hospital Moscoso Puello vimos lo que aconteció en la semana pasada. El presidente da una cifra en términos de indicadores de mortalidad materno-infantil, pero sucede que los indicadores no se hacen corte a los 5 meses, eso no se hace en la más genuina emisión de tasas epidemiológicas. Eso no tiene ninguna validez de que la mortalidad materna ha bajado en los últimos 5 meses, eso no tiene validez. Los indicadores se toman, los cortes se hacen al cabo de 1 año. Y lo cierto es que hasta los últimos datos que tenemos es que la tasa de mortalidad materno-infantil está muy elevada, y nos acaban de informar que se va a cerrar el hospital, la maternidad de la mujer, llamada también Evangelina Rodríguez. Imagínense ustedes si se cierra una nueva maternidad. ¿Por qué la van a cerrar? ¿Por qué la van a cerrar? No sé, construcción, reconstrucción, es la tercera o cuarta que se somete en poco tiempo. Recuérdense que los gobiernos anteriores también eran muy proclives a estas reconstruideras, la van a reconstruir, van a sacar el personal de ahí, o hay la intención de sacarlos. Y todos sabemos cómo se disparan las estadísticas cuando eso acontece. Nosotros entendemos que el discurso más bien pareció, es la impresión que yo he visto, la plataforma mediática para relanzar un proyecto, que todos ustedes saben cuál es desde el punto de vista político, y que nosotros no queremos abundar, pero en términos de rendición de cuentas en aspecto sanitario, no llenó ni remotamente las expectativas. Doctor, ¿cuáles deben de ser las iniciativas del gobierno en este próximo año en términos de salud? Incrementar la inversión en salud. Tal como decía el Plan Decenal de Salud del 2012, que se convirtió, recordamos, en ley, que no lo cumplió ni el gobierno de Danilo, que fue quien lo emitió, pero tampoco lo ha cumplido. A esta altura de juego se debió haber estado invirtiendo cerca del 4.5, más de 500.000 millones de pesos. Y todavía estamos invirtiendo menos de 100.000 millones de pesos, alrededor del 1.8, 1.9.
El gobierno definitivamente debe de aumentar sustancialmente la inversión en salud. Debe de abordarse la atención primaria, que deje de ser una quimera o un recurso de campaña electoral y que se aborde de una vez por todas. Bueno, se acusa Y al momento de torpedear el acto. eso lo está haciendo Arismendi Díaz, que es el un privatizador contumaz. Este fue el autor de la ley más nefasta que ha recibido el pueblo, la 8701, lo dice un privatizador. Claro que en la lógica de Arismendi, nosotros somos los médicos porque somos los que hemos estado en la calle luchando, recibiendo estrujones, empellones, maltratos, macanazos contra estos privatizadores que sí han logrado tener beneficios obscenos con esta ley, con el visto bueno, o la complicidad virtual o tácita, implícita o fáctica de este gobierno y de los que han pasado. Las ARS se han ganado cerca de 13 millones diarios, cerca de 70,000 en términos de 15 años, negándole precisamente salud a la gente, queriendo asumir también la atención primaria, y frente a eso se han encontrado con una institución que mañana cumple 131 años de lucha por el bienestar del médico, pero sobre todo, y subrayo sobre todo, por la salud del pueblo. Ahí hay una tarja que ustedes pueden ver, cientos de médicos y personal de salud que dejaron sus vidas luchando contra el COVID. Yo quisiera saber cuál de los dueños de las ARS dejó su vida bregando con la gente en la cotidianidad, en el avatar. Ninguno. Creo que es una irresponsabilidad del señor Díaz hablar en eso, pero no nos extraña porque él ha sido artífice y un acompañante sempiterno de esos sectores oscuros que han acompañado a la privatización de la salud. Gracias. Bien. El doctor Zenén Cava hablando sobre el asunto de la salud y cómo manejar todo ese asunto de los servicios de la salud. Importante, porque dice que se ha quedado corto el gobierno, pero que hay que hacer más inversión en salud, y esas inversiones son las que, buena orientación para Luis Abinader, una asesoría de gratis que les dejo ahí el consejo, el presidente del Colegio Médico Dominicano. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarles que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias a Bretón Comercial, colchón que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Super Alba, ubicado en la carretera Veral número 5 del municipio de Licey. Juan Lucas Alba, presidente administrador. Aquí está la garantía, porque todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales, usted lo consigue aquí en el grupo Super Alba. La garantía de la calidad de los productos del grupo Super Alba. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ya Fran Martes está preparado. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad.
Todo en una. En Analveca Inversiones SRL, agencia de cambio de dólares, préstamos personales sobre vehículos e hipotecarios a la mejor tasa del mercado, además de compra y venta de oro y mucho más. En Analveca Inversiones SRL, la diferencia es grande, con servicio a domicilio, atenciones de primera y horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contrato personalizado. Edwin Núñez, administrador. Analveca Inversiones SRL en Palmareco Shop Center, local número 106, carretera Duarte, kilómetro 10, Licey al Medio, Santiago. Teléfono 829-839-0033. Punto y aparte. Se vende hermosa propiedad en La Reina del Licey, municipio de Santiago. 16 tareas deslindadas, debidamente cercado todo en malla ciclónica, jardines perimetrales, 4 jardines internos, habitación principal con sauna, jacuzzi, working closet, cuarto de planta eléctrica, cuarto para inversores, 6 parqueos techados, plantas ornamentales a todo alrededor de la casa, matas de coco, plátano, yuca, batata, yautía, matas de caimito, frutal, guayaba, níspero y varias de coco, todo sembrado de comestibles y frutales. Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Bueno, en el día de ayer, 159 años de la restauración, el discurso del presidente en esta ciudad de Santiago, mucha lluvia, y hablarle de lo que fue el 159 aniversario de la restauración, resaltando lo que fue el general Santiago Rodríguez. Se habla principalmente en muchos lugares, ahí está Benito Monción, Gregorio Luperón, pero, óigame bien, Santiago Rodríguez, si ustedes leen la historia, fue el general, como dicen, más sagaz, donde pudo penetrar a lo que fueron las guardias haitianas, vivir allá, conocer el entorno, armarse, traer los armamentos de arma y luego entonces atacar y preparar los españoles. Cuando vinieron entonces esos enfrentamientos en lo que fue Martín García, Santiago Rodríguez y en el Grito de Capotillo, que es que en el día de ayer había un desfile militar, por cierto, ahí, que inicia esa gran batalla y con machete enfrentaron, y por hoy podemos decir, viva la República Dominicana, y hay un hombre que fue Santiago Rodríguez,
el cual también la provincia donde vivió, donde está su casa, lleva su nombre, Santiago Rodríguez. En el día de ayer realizaron la inauguración del monumento donde él murió, vino herido de Capotillo y murió en el Cantón. Eso es camino a Aguas Claras. Más adelante le estaremos presentando las imágenes de lo que fue esta inauguración en el día de ayer. Pero el padre de la restauración, Santiago Rodríguez. Pueden buscar, en YouTube tengo declaraciones de Soto Jiménez, historiador, que narra la historia completa de lo que fue Santiago Rodríguez. En el día de hoy, señor, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta ciudad de Santiago está conociendo la medida de coerción a la joven Sara Rodríguez, la cual está señalada por el delito de estafa de criptomonedas, más de 100 millones de pesos, Basilio. Hay varios, 49 querellantes que supuestamente fueron estafados por esta joven. Dicho sea de paso, él tiene su pareja, es una mujer, por cierto. Y en el día de hoy fue aplazada el domingo y hoy se está conociendo en el segundo tribunal por el espacio, por la cantidad que hay de querellantes. Son 49, Basilio, tumbados con la cuestión de criptomonedas, casi 100 y pico de millones de pesos. ¡Wow! Cerebro está muy chamaquita. Ahí por abajito. Bueno, vamos a ver qué dice la madre de su pareja. Dice que acosada realmente por unos de los querellantes. Veamos. Familia, porque ellos se han encargado, vuelvo y repito, ellos se han encargado de velar porque toda la sociedad sepa dónde nosotros vivimos. O sea, mi integridad, la de mis hijos, está bajo la mano de un pueblo al cual él ha llamado a la calle para hacernos daño. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que él dice que hemos estafado a nadie. Yo soy venezolana y tengo 6 años en este país. Vivo en la misma casa. Si nosotros hubiésemos tenido algo que ver en toda esta situación, lo primero que yo hago es irme y nosotros seguimos en el único vínculo es que su hija tiene una relación con Sara. Es una relación con Sara, más nada. Okay. Aquí no pasa absolutamente más nada sobre eso. Entonces no entiendo el ensañamiento. Los invito a que entren a la página de Instagram y se metan en la página que él abrió, Las Estafadoras de Santiago, AJ Cornier, para que ustedes vean todo lo que él se ha encargado de subir sobre mi hija, simple y llanamente porque ella no se ha quedado callada. Quien empezó todo esto fue él, porque si ustedes van, otra cosa, un dato que les voy a dar, no van a conseguir todo, pero si ustedes quieren yo les puedo dar toda la información que él ha borrado de su Instagram, para que vean que no estamos mintiendo, ni siquiera estamos llamando la atención. Nos hemos callado por mucho tiempo, tratando de que esto se maneje por la justicia, tratando de que todo se maneje bien dentro de la sociedad, pero él es el que se ha encargado de manejar todo esto a que pase algo. Tengo pruebas en que la misma sociedad se ha encargado de decir, pero ¿quién va a matar a Sara? Ya, o sea, y así como han amenazado a Sara, también han amenazado a mis hijos, y no lo veo justo en este caso, no lo veo justo. ¿Qué cree usted que él ha llevado a esta situación? Esa situación contra ustedes? Que mi hija es su pareja, entonces por eso él se siente con la obligación de decir que mi hija tiene algo que ver. Los invito a que vean cuentas de banco. Nosotros somos venezolanos, mi hija no tiene cuenta de banco, mis hijos no tienen cuenta de banco, la única que tiene cuenta de banco en este país soy yo. Esto es del caso de Sara. Esa señora es madre de la pareja de Sara. Oye bien, madre de la pareja de Sara. Le estaba hablando en el día de lo que pasó en el día de ayer, el discurso del presidente, muchas expectativas, la oposición siempre, nunca va a estar de acuerdo, eso en todos los partidos, eso es entendible, que nunca la oposición de ningún partido, si hay gobierno que esté, nunca va a estar de acuerdo con el discurso o rendición de cuentas del gobierno que esté en turno, o sea, el gobierno que esté en el poder, siempre van a haber oposiciones encontradas. Ahora, lo que yo no veo bien de la política dominicana es que la oposición, no importa quién sea, hacen oposición pero no hacen propuestas concretas para el bienestar de la gran mayoría del país. El presidente de la República agarró el país o llegó en medio de una pandemia, una situación difícil. Aquí creo que el único gobierno que ha manejado, o sea, que ha trabajado, ha gobernado en medio de crisis, se llama Luis Abinader.
que hasta, o sea, en lo que yo tengo entendimiento, en uso de razón, aquí no había pasado nada en lo que tengo de vida, igual a esto, o sea, una pandemia, guerra en países, Ucrania, Rusia. Meramente crisis interna, sí, habían manejado, o sea, Leonel Fernández, supuestamente crisis interna de un país, pero crisis mundial, Luis Abinader ha llegado en este momento y esa es la situación. Entonces, en el día de ayer el discurso fue aquí en Santiago bajo lluvia, luego tuvo que ser trasladado al Gran Teatro del Cibao, pero varias actividades a nivel nacional. Capotillo, había desfiles militar, donde fue el grito de Capotillo, sobre todo hace 159 años, donde por eso podemos ondear nuestra bandera bien alto, después de esos padres de la restauración, encabezado por Santiago Rodríguez. En el día de ayer, miren ustedes, cuando fuimos a la inauguración del monumento a Santiago Rodríguez, ¿cómo tuvimos la trayectoria? Ahí está el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, en la inauguración de este monumento junto al alcalde Félix Marte. Pero para llegar a esto, tremendo aguacero. Mira, Basilio, cómo tuvimos que esperar que el río bajara 1 o 2 horas, esperando ahí, porque había una parte de aquel lado, y nosotros que estábamos entonces camino, o sea, a la inauguración del monumento a Santiago Rodríguez. Ahí, gracias a Dios, entonces, podíamos ya darle inicio cuando el río bajó un poco y cruzar de esa manera. Así, después de la sesión ordinaria en el Senado, el senador Antonio Marte se trasladó hacia Santiago Rodríguez, ahí estuvimos acompañándolo y ahí pudimos entonces cruzar y llegar a lo que fue la inauguración del monumento a Santiago Rodríguez, el cual estuvo encabezado por el alcalde Félix Marte y el senador de la provincia, Santiago Rodríguez. Ponme la foto, señor director, final de la inauguración. Ahí está, gracias, la inauguración del monumento al héroe de la restauración, al padre de la restauración, Santiago Rodríguez. Y qué bueno que el alcalde de esa provincia, de ese municipio, de la provincia de cabecera, Santiago Rodríguez, Félix Marte de Sabaneta, entonces ahí estaba el monumento, pero lo restauró, gracias al apoyo de todas las autoridades, senador Antonio Marte y las demás autoridades. Pasando a otros temas, señores, nos vamos entonces con la avenida Las Carreras. La avenida Las Carreras, hace aproximadamente 10 años, nosotros hicimos, que tendría que buscarlo entre los DVD y cosas que siempre uno grababa, hicimos un reportaje grabando las grietas que tenía esta misma pared. Y advertíamos sobre esta situación si no se le daba mantenimiento. Pues en el día de ayer, fruto de los aguaceros que cayó, miren ustedes la situación que aconteció en la avenida Las Carreras. El agua de los apartamentos y el agua también que corría, caía en la pared y estaba agrietada y se podía observar. Óigame bien, yo hice hace más o menos 10 años y veía a nuestro compañero Federico Basilis, que también hizo uno más adelante, o sea, antes que yo, con varios años. Y ahí pueden ustedes observar lo que pasó en Las Carreras. Pero, pasando a otra información también, señores, en la calle del Sol, brevemente, miren las imágenes, señores. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ¿de qué le vale a usted barrer la casa y no barrer debajo de la cama ni en los rincones? Y eso está pasando aquí en Santiago con la alcaldía. Eso está pasando, barren, le limpian la cara, pero no limpian los rincones ni limpian abajo. Y ahí no se limpia. Miren ustedes, los invernales todos tapados y por eso Santiago está en esa situación cuando cae 2 gotas de agua. Llegamos a la parte final de Turno Libre. Será hasta mañana cuando estaremos en otro Turno Libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Buenas tardes. Dios le bendiga. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.